Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos un viernes más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Este programa es el nuevo canal de YouTube donde los invitamos a todos a que se suscriban y a que le den a la campanita para que les llegue la notificación, y también por la página de Divina Voluntad por Facebook. Pues aquí está con nosotros el Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, pues aquí estamos otra vez siempre con la alegría de poder compartir con ustedes y pues siempre pues también de esta gran alegría de sabernos también pues llamados por nuestro Señor para poder estar así con ustedes y compartirles estas verdades del cielo. Pues bien. Pues Padre, como cada viernes, ¿qué tal que empezamos con una pequeña oración? Claro que sí, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos abandonamos en la inmensidad de tu misericordia, de tu amor y de tu voluntad divina. Sumergimos en ti mismo, Señor, y en tu voluntad para tener este momento de compartir estas verdades del cielo que tú pues nos has dado a través de tu sierva, de Luisa Picarreta. Y pues bueno, Señor, queremos pedirte que nos des la gracia del entendimiento, la luz de tu espíritu, para así poder comprender más todo esto que tú nos quieres dar, estas verdades del cielo, a través de las cuales pues tú quieres transformar la humanidad, transformar esta tierra en un cielo, de modo que ya no solamente se haga tu voluntad, sino que se vive en ella. Y más aún, Señor, pues quieres que tu misma vida divina ya sea una realidad aquí en la tierra, en cada uno de los seres humanos. Esto es tu deseo más grande, así tú lo decías: he venido a traer fuego y fuego a la tierra, y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Pues Señor, ese fuego primeramente es el fuego de tu espíritu, porque quieres transformar la humanidad, y esa transformación pues vendrá, sí, Señor, a través de tu espíritu y a través de estas verdades que irás usando para transformar los corazones, para hacer de cada corazón, de cada alma, un cielo aquí ya en la tierra. Pues nos ponemos en tus manos, pedimos siempre tu bendición, tu presencia, la luz de tu espíritu, para poder tener un momento provechoso y fructífero, que sea para gloria tuya y para bien de todos nuestros hermanos, para bien nuestro. Pedimos tu intercesión, Madre, tu compañía también siempre, y pedirte que en todo momento nos conduzcas al corazón sagrado de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, Padre, ¿qué nos trae este viernes? Como cada viernes, un hermoso mensaje. Sí, estaba pensando primero nuevamente como dar un pequeño resumen, ¿verdad? Porque creo que cuando damos un resumen pues podemos seguir como el hilito, y a la vez también pues para poder recordarles lo que hemos estado viendo, que se nos refresque la memoria. Tenemos dos programas que hemos estado hablando entre lo que es la diferencia entre hacer y vivir en la divina voluntad. Al principio les mencionábamos, basados también todo esto en verdades que el Señor le dio a Luisa, que en el primer caso, una diferencia muy grande entre hacer y vivir es como cuando una persona hace la voluntad de Dios, la hace con su voluntad humana, hace la divina, pero aún está como en un estado de siervo por el hecho que solo obedece. Entonces Dios quiere que se haga tal cosa y uno lo hace, y eso lo podemos ver más sobre todo en la vida de los santos,
que pues aunque fueron grandes santos, aún así ellos no vivieron en su voluntad. Para ellos lo más importante fue siempre la voluntad de Dios, y por eso lucharon, hicieron hasta lo imposible por poder hacerla. Y bueno, la voluntad de Dios siempre va a ser santos y va a transformar a la gente, ¿verdad? Por eso es que los santos también llegaron a la santidad, porque hicieron la voluntad de Dios, pero porque sin la voluntad de Dios nunca se podrá llegar a la santidad. Entonces ellos lo entendieron así, se esforzaron por hacer la de Dios, pero se esforzaron con su propia voluntad, ¿verdad? Uh-huh. Y una de las cosas que nos menciona el Señor es que cuando aún solo está uno haciendo la voluntad divina, sin vivir en ella, como hay dos voluntades, hay oposición muchas veces, hay contrastes, porque mientras que la voluntad humana pues quiere, cuando la persona tiene buena intención, quiere hacer la de Dios, muchas veces se va a dar cuenta la persona que también pues lo empuja a uno a querer hacer lo opuesto. Por eso hay ese contraste. Por eso San Pablo decía: hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer no lo hago, porque dentro de mí está esta ley que me inclina al pecado. O sea, desde la caída de Adán sucedió algo interesante, que la voluntad humana se cayó también, podemos decirlo así, ¿verdad? Uh-huh. Y desde entonces hay esa tendencia de hacer el mal que uno no quiere y queriendo hacer el bien, muchas veces se da uno cuenta que se resiste uno, su misma humanidad que caída en ese sentido. Entonces, pero bueno, el punto aquí es que quien hace la voluntad de Dios todavía sigue en un estado de siervo, uh-huh. Mientras que el que vive en la voluntad de Dios posee la de Dios, ya de ser como dos voluntades separadas, una obedeciendo a la otra, viene esa unidad, esa fusión de voluntades, donde ahora solo lo que se hace es la de Dios, pero con la misma de Dios, ¿verdad? Como ahora esa voluntad para mí ya no es indiferente, ahora es una voluntad que yo poseo, es mía, la voluntad de mi Padre es mi voluntad, y lo que el Padre quiere yo lo quiero, lo que mi Padre desea yo lo deseo, lo que mi Padre ama yo lo amo también. Hay armonía, hay paz, todo es contento en ese sentido. Entonces, y ahora sí, hago la de Dios, podemos decir, pero con la misma voluntad de Dios. Entonces podemos ver con más claridad que mientras estoy viviendo la voluntad divina, ya no tengo ningún contraste con la de Dios, ahora todo es armonía y paz, pero estoy en estado de hijo, mientras que cuando solo obedezco, estoy como un estado de siervo. Bueno, y esto hay que entenderlo otra vez, ¿verdad? Porque yo creo que es una aclaración que debemos de volver a mencionar. Es que aunque somos hijos de Dios por el bautismo, vivimos como siervos, porque solo obedecemos, y muchas veces esclavos del pecado, porque desobedecemos a Dios y terminamos pecando. Cada vez que no obedecemos a Dios, pues nos volvemos esclavos del pecado. Si obedecemos a Dios, estamos en estado de siervos, obedeciendo, no pecamos, y cada vez que uno hace la voluntad de Dios, pues eso lo está conduciendo a la santidad, una santidad humana, pero es santidad como sea. Ahora ya viviendo como hijos, o sea, somos hijos de Dios por el bautismo y vivimos como tales, mientras que en el otro caso somos hijos de Dios, pero vivimos como siervos. Entonces ahí fue lo primero que estábamos mencionando. Después, ya en el siguiente programa, estábamos hablando de que el vivir en la voluntad divina es obrar siendo humanos como Dios, que todo lo que se hace en la voluntad de Dios adquiere las cualidades de la voluntad divina. ¿Y qué es lo que es la voluntad divina en este caso? La voluntad divina es eterna, la voluntad divina es infinita, la voluntad divina
es inmensa. Entonces todo lo que se hace en la voluntad de Dios adquiere las cualidades de lo que es la voluntad divina. Entonces se vuelve todo inmenso, eterno, infinito. Y bueno, cualquier cosa, y por pequeña que sea, hecha en la voluntad de Dios, se vuelve grande. Y ahora sí que similar a los mismos actos de Jesús, a los mismos actos de Jesús, que todo lo que hacía Cristo, porque su divinidad obraba en su humanidad, siempre fue inmenso, eterno, infinito. Por eso es que Jesús nos pudo redimir, porque siendo él siendo Dios, digamos, o más bien siendo hombre, en él siempre obró su divinidad, obró a lo grande, o sea, en su inmensidad, en su eternidad, en su infinitud. Porque si hubiese Jesús solamente sido hombre, no hubiera salvado ni a uno solo. Y como verdadero hombre poseía una voluntad humana, pero como verdadero Dios, una voluntad divina. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia que Jesús, poseyendo dos voluntades, su voluntad humana siempre estuvo adherida a la divina, nunca le hizo contraste, al contrario, adherida a todo lo que obraba la voluntad divina en él. Padre, y ahorita que nos está compartiendo de esta diferencia en hacer y vivir en la divina voluntad, y a veces nos podemos preguntar, bueno, es que vivir en la divina voluntad es un proceso, entonces, ¿ya puedo obrar a lo divino? ¿O hasta que yo viva en la divina voluntad? Por eso es importante aclarar que el vivir en la divina voluntad es un don que el Señor va a ir dando a las almas, ¿verdad? De acuerdo a la disposición, el conocimiento, pero que ya nos presta su voluntad. Me estaba acordando una ocasión, y a lo mejor, Lupita, te vas a acordar cuando fuimos a un retiro con el padre Carlos Macién. Fue la primera vez que yo pudiera decir entendí algo de lo que es esto, porque al principio por así que me pasaba por encima también, ¿verdad? O más bien al principio también no había mucho como ese interés de querer aprender acerca de este gran tesoro. Y bueno, me recuerdo después de ese retiro con el padre Carlos, ya fue cuando yo dije, esto es algo grande, yo quiero conocer esto. Él me recuerdo que daba un ejemplo, nada más por acordar, me estaba acordando de eso, es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿verdad? Es como cuando un cuarto está oscuro, uno entra a ese cuarto y ¿qué hace? Pone el switch, ¿verdad? Y de repente estar oscuro, ¡zas!, se vuelve todo luz. Entonces él, me recuerdo que hacía esta comparación, que era más o menos era algo similar, que ya en sí, ya mis actos humanos ya están ahí, ¿verdad? Porque yo todos los días estoy haciendo algo, y muchos de los actos humanos míos son involuntarios, muchos otros van a ser voluntarios. Entonces lo que va a suceder aquí es que yo voy a poner mi intención. Entonces ahora es como, ok, voy entrando a ese cuarto, apachurro el switch, se prende la luz, se enciende todo y todo cobra vida, por así decirlo. Pues bien, en el caso de hacer actos en la voluntad de Dios, porque estamos en eso, no vivimos en ella, porque todavía sentimos el peso de la carne. Es muy fácil de darnos cuenta cómo es que no vivo en la voluntad de Dios, porque todavía mi voluntad le pone muchos contrastes a Dios, y muchas veces hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer no lo hago. Entonces estamos en esa lucha continua. Entonces, claro, no estamos viviendo la voluntad divina aún. Y pues yo pienso que queda una distancia muy, muy grande para que recorrer para que se nos pueda dar un día como don. Pero en este caso podemos decir que ya podemos hacer actos en la divina voluntad, y el modo de poder hacerlo es la intención que tengamos, porque cuando yo digo en un momento voy a hacer algo, voy a rezar este rosario, entonces sabiendo también que estoy en gracia, porque es importante estar en gracia, porque quien no está en gracia está en enemistad con Dios, ha perdido la amistad con Dios. No tiene ningún sentido que una persona que no está en gracia de Dios le pueda decir al Señor, entro en tu querer. ¿Cómo? Si somos enemigos, ¿verdad? Porque el pecado, sobre todo estamos hablando del pecado mortal,
que no está en gracia de Dios porque está en un estado de pecado mortal. Entonces, ¿cómo puede decir una persona que está en estado de pecado mortal, entro en tu querer? Oye, va a decir, ¿qué pasó? Estás en el reino del demonio por causa del pecado y quieres de repente hacer actos en mi voluntad, que es lo que es de mi reino. Estás en el reino del demonio por el pecado y quieres hacerlo de mi reino, pues no se puede, ¿verdad? Entonces tienes que salir del reino del pecado, el reino del maligno en este sentido, para que pueda uno estar dentro de ese reino de Dios por la gracia. Ahora sí, sabiendo que estamos en gracia y hay esa amistad con Dios, ahora sí puedo decir, Señor, entro en tu querer divino para rezar este Santo Rosario según tu amor, según tus divinas intenciones, en tu divina voluntad. Y te lo quiero ofrecer por tal cosa, ¿verdad? Entonces ya en ese sentido yo ya tuve la intención. Digo, entro en tu querer, ya esa fue mi intención. Entonces ya apachurré ese switch, se enciende la luz. Entonces en ese momento es cuando viene la voluntad divina a dignificar ese acto, que de ser pequeño, entonces lo hace grande, inmenso, infinito, eterno. Entonces es la voluntad de Dios al final de cuentas la que lo hace, ¿verdad? Oiga, y qué importante eso que dices, algo tan sencillo que puedo hacer actos en la divina voluntad, invitando a la divina voluntad a hacerlos en mí y yo en ella. Y la intención es algo tan sencillo pero tan grande, porque la palabra de Dios dice que el que peca tiene la intención de pecar, ya pecó. Entonces, la intención es algo grande. A ver, pensemos, qué bueno que mencionas eso, Lupita. Estoy pensando, nosotros cuando ofendemos a Dios con un pecado mortal, ¿ese pecado mortal es grande o es pequeño? Grande, si es mortal. ¿Por qué? Porque ofendemos a uno que es Dios. Ofendemos a Dios. Toda la deuda del ser humano se vuelve una deuda inmensa también, porque el pecado, con el pecado con el pecado ofendimos a alguien que es inmenso, que es inmenso, que es infinito. Entonces se adquiere una deuda eterna, que solamente también alguien que es inmenso, que es eterno, podía pagar la deuda con Dios. La deuda que el ser humano adquirió con Dios fue una deuda infinita, inmensa, porque se ofendió a alguien que es infinito, que es inmenso, ¿verdad? Entonces, y para cometer ese pecado mortal, ¿qué se hizo? El pecado está principalmente en la voluntad de querer hacer lo malo. Entonces, cuando se cometió el pecado mortal, se quiso hacer, que si estando el cuarto lleno de luz, ahora usémoslo en lo opuesto, estando lleno de luz, llegó y ¡paz! Y apagó la luz, ahora todo es oscuridad, todo es tinieblas. Eso ¿verdad? es la voluntad humana. Eso es lo que hace la voluntad humana. La voluntad humana siempre nos lleva a caer en la oscuridad, en las tinieblas, pues en lo feo. Entonces, ahora, esa misma voluntad que hemos usado para ofender a Dios, ahora la vamos a usar, pero para obedecer a Dios, ¿verdad? Pero usar la voluntad humana para obedecer la divina, en el sentido de decirle a Dios sí, porque siempre mi voluntad le está diciendo sí a Dios. Nunca la voluntad humana se queda como espectadora, como que no hace nada, como que ya murió. O sea, siempre va a estar obrando, diciéndole sí a Dios. Pero aquí la diferencia de hacer un acto en la voluntad divina con su voluntad humana es que la voluntad humana se rinde a la de Dios, decide obedecer a Dios, pero ahora con la diferencia que se le ha pedido también a la de Dios que venga a obrar en la humana, ¿verdad? Sí, viene siendo esa como unión. Por eso esta fusión de voluntades, esta unidad perfecta que hay entre la de Dios y la humana, en ese sentido.
Entonces ya que ya tengo esa intención de obedecer a Dios, pero ahora invito a Dios para que Él venga con su voluntad a dignificar mis actos humanos, de modo que siendo humanos se vuelvan divinos, siendo pequeños adquieran la gracia de llegar a ser inmensos, eternos e infinitos. Y esto, Padre, es algo, pudiéramos decir que suena nuevo, extraño, pero esta fue la vida de nuestro Señor Jesús, de su humanidad. Y si estamos llamados, la Iglesia nos ha enseñado a que debemos imitar la vida de Cristo, a transformarnos en otro Cristo. Entonces, con esto es imitar ahora el obrar y el interior de Jesús, porque Él quiere compartirnos toda su vida y todo su ser, todo lo que, y solamente su voluntad divina. Yo anteriormente me ponía a pensar, ¿verdad? Porque siempre que pensaba en el Señor, digo, wow, pero Él es Dios. Ajá, y todo lo que Él hace siempre va a ser grande, es inmenso. Y yo como criatura tan pequeña, ¿yo cómo puedo hacer algo? ¿Cómo Y yo no podía entender esos pasajes de la Biblia, o no los entendía bien. Tenía alguna idea donde Jesús decía, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Yo me quedaba, ¿cómo se puede llegar a esa perfección tan grande de nuestro Padre? O Jesús también que decía, si tienen fe, harán cosas más grandes que yo. A ver, ¿de qué habla, Señor? Que uno puede hacer cosas más grandes que tú. O como el Padre me ama, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Y luego, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Digo, como el Padre amó a Jesús. ¿Cómo ama el Padre a Jesús? ¿Cómo lo ama? Pues bueno, volvemos a lo mismo. Es un amor divino, es un amor inmenso, eterno, infinito. Y con ese amor inmenso, eterno, infinito, con el que el Padre ama a Jesús, su Hijo, así Jesús, su Hijo, nos ha amado a nosotros. Y la prueba más grande de ese amor, pues es Cristo muriendo en la cruz, derramando toda su sangre, dando todo su cuerpo, toda su vida, todo su ser. Se dio todo. Y luego, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y digo, aquí ya como que nos metemos en un problema, ¿no? Porque se me hacía más fácil cuando decía el mandamiento, solamente ama a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues como a mí mismo quizás sí le puedo llegar a amar. Ajá, pero después que ame como Jesús nos amó, con ese amor inmenso, eterno, infinito. Entonces, ¿cómo es eso? Y ahora todo encaja, adquiere una luz nueva, y puede uno entender mejor cómo es que uno puede hacer eso que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Padre, porque con su voluntad. Con su voluntad divina obrando en nosotros. Obrando en la nuestra, obrando en nosotros, sí. Porque lo que está en las Escrituras, Jesús es verdad. Entonces, ¿cómo nos iba a dejar a decir algo que no íbamos a alcanzar? Exacto. Es como no tiene lógica, o sea, más sin embargo, como dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo iba a venir a revelarnos la verdad completa. O sea, todo lo que está en las Escrituras, a través de esos escritos adquieren una nueva belleza, sí, adquieren una nueva luz y profundidad. Una profundidad más grande, y eso es lo que generalmente pues nos ayudan siempre los escritos de los místicos, a profundizar más aquello que ya el Señor nos ha dado. Está revelado, que sí, pero entonces, quieren embellecerlo. Exactamente. Entonces, pues bueno, esto es lo que siempre yo pensaba, ¿cómo es esto? Ahora digo, wow. O sea, se entiende ya con gran claridad que al final de cuentas, para poder llegar a ser perfectos como el Padre es perfecto, a ser incluso cosas más grandes que las que Cristo hizo, según él mismo nos lo dice en su palabra, o que amemos como Él nos amó. Entonces digo, esto tiene sentido si es la misma voluntad de Dios, la misma voluntad divina de Jesús que obraba en su humanidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora el Señor? Que
quiere darnos su voluntad, no nomás prestárnoslas, porque ahorita pues le decimos, préstamela, Señor, para hacer, aunque sea un acto, no en tu voluntad. Pero entonces lo que el Señor quiere es darnos su voluntad para que su voluntad obre en nuestra humanidad, así como su voluntad obró en su humanidad de Él. O sea, ¿qué quiere hacer de nosotros? Otros Cristos. Otros Cristos. Sí, o sea, así tal cual es, otros Cristos. Ahorita, Padre, que dice esto, el Señor en la última cena, ¿verdad? Yo también estas palabras a mí siempre me retumbaban y no las entendía. Padre, como tú estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. O sea, nos está llamando a una unidad con la Trinidad, y yo de verdad es que no entendía esas a mí siempre, pero como que nunca le había puesto atención que enseguida dice Jesús, yo en ellos y tú en mí. Y si Jesús dice en los escritos, yo soy la divina voluntad. O sea, Jesús en mí con su divina voluntad puede injertarme en la Trinidad. Exactamente. Así mismo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando está hablando acerca de Dios que es amor, tomado de una de las cartas de San Juan. Dios es amor, es el gran descubrimiento de San Juan, ¿verdad? Que en su vida vivida en comunión con nuestro Dios, primero con Jesús, luego con la Virgen también, y bueno, su misma relación personal que tiene con Dios, el gran descubrimiento de San Juan fue Dios es amor. Descubre que la esencia misma de Dios también, pues Dios es amor. Y en el Catecismo, pues tomando esto de Dios es amor, dice la Iglesia en el Catecismo que Dios es amor, y Dios mismo es un eterno intercambio de amor en las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él nos ha llamado a participar de esa misma vida. O sea, en ese intercambio eterno de amor. Ajá, exacto. Entonces, así, ¿verdad? Lo que estamos viendo con esto de la divina voluntad, que es entrar en el corazón mismo de la Santísima Trinidad para hacer su vida nuestra, de manera que podamos no solamente tener esa santidad, sean perfectos como mi Padre del cielo es perfecto, sino que también obremos a la altura de Dios como si nosotros fuésemos dioses, ¿verdad? No, claro que somos criaturas, pero podemos obrar como Dios, en Dios, y con la misma voluntad de Dios. Y eso es en realidad lo que se refiere que harán cosas mayores. Es que una criatura con voluntad humana, adherida a la voluntad divina, pueda obrar a lo divino. Que en sí es Jesús el que lo hace, ¿verdad? Porque ¿y qué fue lo que nosotros y qué fue lo que hicimos nosotros? Que de grande, si ya las cosas las hacemos, humanamente las hacemos, y sí, lo hacemos porque queremos obedecer a Dios, pero ¿cuál fue la diferencia? El switch, ¿verdad? La intención, quienes nos unimos a la voluntad de Dios para que la de Dios, la voluntad divina, obrase en nosotros, ¿verdad? Oiga, como Padre, obró en Jesús. Y esto, Padre, es vivir de la fe. Claro. Porque no vamos a ver nada extraordinario al prender ese switch, al unirnos en la voluntad divina. Solamente el creerle a Jesús y pura fe, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que eso también se debe de tomar mucho en cuenta, porque a veces uno quisiera que esto poder sentir, ¿verdad? Tenemos eso de querer sentir todo, ¿no? Si yo voy a un retiro, es que yo quiero sentir a Dios. Si quiero experimentar sanación y liberación y bueno, no sé, una exuberancia grande de amor, de alegría, de paz y así. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, en esto, más que de sentir, se trata de saber, o sea, es conocer.
y tener la convicción de que lo que Jesús dice aquí a través de estos escritos, lo que Él dice pues es verdad, y que si yo me pongo a practicarlos, pues es verdad lo que estoy, o sea, lo que el Señor está haciendo en mí cuando yo me pongo a practicar, o sea, invitando a su voluntad a que venga a hacer las cosas en mí. Y es verdad, no veo nada porque la vida sigue siendo tan ordinaria, sigo haciendo lo mismo, pero tampoco la vida de la Virgen fue así extraordinaria. Extraordinario era lo que la voluntad divina estaba haciendo en ella siempre, porque ella siempre fue el portento de los portentos, porque todo era una vida completamente interior, mientras que en el exterior, ¿qué hacía? No, Mamá, no esposa, pues sí, o sea, lo normal que una madre, una esposa hacía. Se ha de haber visto una mujer pues de mucha virtud, santa, pero lo grande estaba en el interior. Pero pues sí, pues, ¿cuántas personas quizás podemos decir, pues fue una gran santa, una persona llena de virtudes, y sí, pero pues no se da lo que el Señor obra en el interior, eso sí nadie lo podía ver. Entonces, o sea, siendo en este caso nuestra madre, que se veía todo tan sencillo, tan simple, pero era el portento y siempre fue el portento, los portentos divinos, ¿verdad? Padre, y en realidad esto lo avala el Catecismo de la Iglesia, porque dice que todo lo que Cristo vivió hace posible que Él lo viva en nosotros y nosotros en Él. Ajá. O sea, esto de la divina voluntad está en el Catecismo, pero no está explicado cómo hacerlo. Ajá, exactamente. Pero bueno, seguimos con el tema de pues la diferencia entre el obrar en la divina voluntad y vivir en ella, la diferencia entre hacer y vivir en la voluntad de Dios. Y bueno, ahorita vamos a tomar una verdad que nos habla acerca de la Eucaristía, como también nosotros, por ejemplo, comulgando al Señor en la divina voluntad, pues hay una gran diferencia a solamente comulgarlo con mi voluntad humana, ¿verdad? Darle un amor humano, darle un amor finito. Pues bueno, es cierto que mientras uno esté en gracia de Dios y uno reciba al Señor con amor, pues al Señor le va a dar alegría, ¿no? Pero si uno lo comulga en su voluntad, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, vamos a ver qué el Señor le dice a Luisa acerca de comulgarlo en su voluntad. Vamos a ver qué el Señor nos dice, para que también nosotros nos esforcemos por recibir al Señor siempre en su voluntad divina. Veamos cuál es esa diferencia también. Esta verdad se encuentra en el volumen 11, es el volumen 11 y la verdad 131. Dice Luisa: esta mañana, después de la comunión, sentí que mi amable Jesús, en modo especial, me absorbía toda en su querer, y yo nadaba dentro de él. Pero ¿quién puede decir lo que yo sentía? Yo no tengo palabras para expresarme. Y Jesús me dijo: hija mía, por cuánto tiempo el alma está en mi voluntad, tanto de vida divina puede decir que hace en la tierra. Bueno, esto ya tan solo esto, ¿verdad? Son palabras mayores. Por cuánto tiempo el alma está en mi voluntad, tanto de vida divina puede decir que hace en la tierra. Oh, cómo me agrada cuando veo que el alma entra en mi voluntad para ser vida divina. Mucho me agrada ver a las almas que repiten en mi voluntad lo que hacía mi humanidad en ella. Ahí nuevamente entra, yo creo, pues recordarles que lo que el Señor quiere es que nosotros seamos otra humanidad para su divinidad, como lo fue su humanidad de Él para su divinidad.
de modo que todo lo que hagamos en nuestra humanidad pues sea divinizado por la divinidad del Señor. O sea, el Señor nos quiere otros Cristos, punto, otros Cristos. Así como obró su divinidad en su humanidad, así quiere el Señor con su divinidad también obrar en la nuestra. Entonces le dice el Señor a Luisa: mucho me agrada ver a las almas que repiten en mi voluntad lo que hacía mi humanidad en ella. Yo hice la comunión, me recibí a mí mismo en la voluntad del Padre, y con esto no solo reparaba todo, sino que encontrando en la divina voluntad la inmensidad, la omnividencia de todo y de todos, por eso yo abrazaba a todos, me daba en comunión a todos. Y viendo que muchos no habrían tomado parte en el sacramento, y el Padre ofendido porque no querían recibir la vida, yo daba al Padre la satisfacción, la gloria, como si todos hubieran recibido la comunión, dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. Esto me llama mucho la atención, Lupita, porque por lo que estoy entendiendo de lo que nos está diciendo el Señor, es que la intención del Señor realmente era que toda la humanidad, desde el primer hombre, desde Adán hasta el último, hubieran primero vivido en esa voluntad divina, porque esa era la intención de Dios. Dios no tenía como plan primero rescatar a la humanidad caída, sino que en el plan original de Dios era que nunca nadie hubiera caído. Y pues claro que de cada persona, de cada hijo de Adán, cada hija de Adán, Dios esperaba una satisfacción perfecta, esperaba que se le diese correspondencia de amor perfecta, que esperaba alabanza, adoración, gloria perfecta, pero de cada uno, en particular, de cada uno y a la vez de todos. Entonces, pues lo que hizo el pecado original fue a que todo esto lo vino a arrojar por la basura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene a reparar en su humanidad, siempre ayudada por su divinidad, viene a reparar todo lo que cada ser humano no hizo. Todo lo que cada ser humano no hizo. Y entonces, toda la vida de Jesús fue devolverle al Padre, restituirle lo que nadie más le dio. Entonces Jesús le dio una gloria, alabanza, adoración, satisfacción perfecta por cada uno y por todos, como si todos hubiesen vivido en la divina voluntad. Así es, Padre. O sea, es una cosa, esto es increíble, ¿no? Y ahora el Señor nos está diciendo también que su intención de Él también era de que todos los seres humanos pudiesen haber recibido o lo pudieran recibir siempre en su voluntad, dándole ese amor perfecto, adoración perfecta, toda. Entonces, mucha gente al final de cuentas no lo ha recibido. Es más, la gran mayoría no lo reciben, y esto incluso de los mismos católicos. Podemos decir que quizás la mayoría de los mismos católicos no reciben al Señor. Ahora falta cuántos de los que también sí lo reciben, lo están recibiendo en gracia. Con amor, en sí, gracia. Porque hoy en día que ya se ha distorsionado tanto nuestra fe,
que ya ahora se le da campo libre a quien sea, no importa el estado de vida que estén viviendo, no importa si están en pecado mortal o no, porque lo que importa al final de cuentas es simplemente pues el hecho de hacer todo en común y ya a todo mundo se le quiere dar la comunión. A todo mundo, hasta políticos que son proabortistas y bueno, a todo mundo, no importa, los supuestos divorciados vueltos a casar, a todo mundo se le quiere dar la comunión, como si nada. Pero estando en un pecado mortal, ¿hay comunión? No, nunca hay comunión. Porque para que haya una verdadera comunión, primero se tiene que estar en gracia de Dios y estar en amistad con Dios. Y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo si uno decide no hacer la voluntad de Dios y cometiendo pecados mortales puede estar uno en comunión con Dios? No se puede. Entonces, ¿cuántas personas que reciben al Señor pues lo reciben también indignamente? O sea, están los que nunca lo reciben. Están las personas también que sí se le reciben, pero que se le recibe en pecado mortal. Ahora está también cuántos podemos estar ahí también, que al recibirlo en comunión, lo recibe uno con indiferencia, lo recibe uno sin amor, distraídos. ¿Cuántas veces que va uno pasando a comulgar y ya al ir pasando está alguien allá a un lado, hola comadre, ¿cómo está? ¿No? O sea, hasta se distraen porque vieron una persona conocida ahí, cuando toda la atención debe de ser en el hecho de que yo voy a recibir a mi Dios en comunión y tengo que ir concentrado, enfocado en este gran don que voy a recibir, pues es el mismo Dios que se me va a dar en comunión. Entonces, y así, ¿verdad? Vemos, o sea, no solamente el Señor, lo que nos está diciendo el Señor aquí en este sentido también, es de que como Él abrazaba todo y a todos y todos los tiempos, Él al comulgarse a sí mismo, comulgó por cada uno y por todos, como si todos hubieran recibido la comunión y como si todos lo hubieran recibido en gracia y en su voluntad. En su voluntad divina. Entonces que el Señor reparó todo. Incluso Por eso, Padre, perdón que le interrumpa, cuando conocemos estos escritos podemos entender. Yo antes también me preguntaba cómo el Señor permite que lo ofendamos tanto en la Eucaristía y no se ha acabado el mundo. Yo sí pensaba, o sea, si es Jesús, que sí es, y que lo recibamos en sacrilegio y en tantas ofensas, yo sí pensaba, ¿cómo siendo esas ofensas tan grandes seguimos existiendo? Y no pasa nada. Y sigue existiendo la iglesia, ¿no? Y sigue existiendo como si fuera cualquier cosa, es porque Jesús ya... Y esto lo va a decir más adelante el Señor. Bueno, quiero volverla a leer porque quiero que quede bien clarito. Entonces, voy nuevamente a lo que dice el Señor. Dice el Señor, yo hice la comunión, me recibí a mí mismo en la voluntad del Padre. Y con esto no solo reparaba todo, sino que encontrando en la divina voluntad la inmensidad, la omnividencia de todo y de todos, por eso yo abrazaba a todos, me daba en comunión a todos, y viendo que muchos no habrían tomado parte en el sacramento, al Padre ofendido porque no querían recibir la vida, yo daba al Padre la satisfacción, la gloria, como si todos hubieran recibido la comunión. Y como si todos lo hubieran recibido en gracia y en su voluntad. En santidad. Dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. Aquí es donde nos lo compró el Señor. Como si todos hubieran recibido en su voluntad. Por eso dice el Señor, dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. También ahora el Señor invita a Luisa y a la vez nos invita a nosotros. También tú recibes la comunión en mi voluntad. Repite lo que hice yo. Y así no solo repararás todo, sino que me darás a mí mismo, a todos
como yo quería darme a todos. Me darás la gloria como si todos hubieran recibido la comunión. ¿Cómo pudiéramos dar algún ejemplo de esos, Lupita? A ver, como cuando recibes la comunión, ¿qué le dices al Señor? Algo de... Bueno, hay otra verdad donde Jesús le explica a Luisa la manera en cómo lo haga. Y le dice, cuando tú vayas a comulgar, júndete en mi voluntad y hazlo con mis mismas intenciones y reparaciones. Y luego ya le dice, únete a mi humanidad y a mi divinidad y pídeme prestada mi divina voluntad para que vengas a recibirme por ti, no solamente por ti, sino por todos, en perfecto amor, en perfecta adoración, en perfecta gloria, como si todos lo hubieran recibido. Entonces, pues esa es la oración que hago, ¿verdad? Cuando voy camino, pues ahora con esta riqueza es Jesús, pues yo ahí, si hay bastante tiempo, pues alcanzo a decir, Señor, en la última cena, en que tú te comulgaste a ti mismo, quiero unirme a tu santísima humanidad, a tu divinidad, préstame tu divina voluntad y ven a recibirte tú en mí y yo en ti, por mí y por todos. Me uno a tus intenciones, a tu amor, a tus reparaciones y te lo ofrezco unido al mío y unido a todas las Eucaristías que nuestra Madre Santísima recibió, a todo su amor, a sus oraciones, intenciones, reparaciones en la divina voluntad de Luisa y de todas las almas que viven y vivirán en la divina voluntad. Y uno ya puede decir, por todas las ingratitudes, incorrespondencias mías también. Te reparo por todas mis incorrespondencias, ahí hay que ponernos, y de toda la humanidad, especialmente de mi familia, y todas nuestras incorrespondencias, ingratitudes, desprecios, sacrilegios, indiferencias, lo que ahí nos venga, poner nuestra intención, porque eso es lo importante, Padre. Jesús ya lo hizo, pero no solamente Él quiere que también lo hagamos como Él hizo. O sea, me uno a sus intenciones, pero también yo tengo que poner mis intenciones y mis reparaciones. Una de las oraciones que hago yo también, antes de, como es un espacio de tiempo muy pequeño, ¿verdad? Pero ahí me entretengo un poquito también. Generalmente siempre pidiéndole al Señor que pues me revista de sí mismo, de su humanidad, de su divinidad, de su santidad, para poderlo recibir con dignidad, ¿verdad? Digo algo así, pero ya después le digo también, le digo, Señor, al recibirte en comunión, Señor Jesús, te recibo en comunión, recibo tu cuerpo y tu sangre, y te pido que al recibirte en comunión, tú mismo te recibas en mí, te recibas en mí, así como tú te recibiste a ti mismo en presencia de tus amados discípulos. Le estoy diciendo, ya creo que ahorita ya me hice bolas por querérselas decir, ¿verdad? Siempre la digo muy clarita, pero bueno, en tu voluntad, Señor, recibo tu cuerpo y tu sangre, y te pido que al recibirte en comunión, tú mismo te recibas en mí, y al recibirte tú en mí, juntos ofrezcamos al Padre la misma gloria que le diste cuando tomándote a ti mismo te recibiste a ti mismo y te diste por amor al Padre y por amor nuestro para nuestra salvación. Es más o menos la oración que hago, ¿verdad? Pero yo siempre pensando que la misma comunión que Jesús hizo nos lo acaba de decir, ¿verdad? Entonces, o ya estando en comunión, ya que lo he recibido en comunión, ya pues voy, lo doy y regreso a mi banco. Tengo un momento muy breve también ahí, ya que en silencio. Y en ese momento en silencio, pues también le digo, Señor, pues ya que estás en mí, pues en tu voluntad yo te quiero recibir por mí y por todos, y a la vez quiero darte por mí y por todos el amor, la gloria, la alabanza que todos debemos de darte. Y ya nada más después le digo algo así, ¿verdad? Señor Jesús, en tu divina voluntad, con tu mismo amor, te amo, te adoro, te alabo, te bendigo. Te abrazo y con gratitud recibo tu amor. Entonces, algo así, ¿verdad? A veces también, yo creo que simplemente decirle al Señor, cuando a lo mejor quizás uno no hay muchas palabras, todavía uno le cuesta rezar en la divina voluntad, es nomás, Señor, entro en tu voluntad divina para
para darte la correspondencia de amor que tú mereces. Así es que Jesús, en tu divina voluntad y con tu mismo amor, te amo. Y Padre, Nomás repetirle, Jesús, con tu mismo amor te amo también. Y qué importante en el momento de comulgar, a veces que estamos, ya nos vamos a nuestros lugares, como qué oración decir o qué muchas veces estamos pidiendo por nuestros seres queridos, nuestras necesidades, pero esta oración, si el Señor lo que quiere es esta correspondencia de amor, en tu divina voluntad, con tu mismo amor, Jesús, te amo por mí y por todos. Algo muy repitiendo sencillo. Algo muy sencillo, sí. y pues muy hermoso, ¿verdad? Pues bien, sigue diciendo el Señor. Bueno, una pregunta, para seguir con esta idea, nomás termino ¿sí? esta partecita. Okay. Entonces dice el Señor, así que me darás a mí mismo a todos como yo quería darme a todos, y me darás la gloria como si todos hubieran recibido la comunión. Mi corazón se siente enternecido cuando ve que la criatura, no pudiendo darme nada de ella, pues sí, no tenemos nada, no pudiendo darme nada de ella que sea digno de mí, toma mis cosas, las hace suyas, tomamos su voluntad, la hacemos nuestra, imita como las hice yo, y para agradarme me las da. Y yo en mi complacencia le voy repitiendo, bravo, hija mía, has hecho precisamente lo que hacía yo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué alegría al Señor le da, una cosa tremenda, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya termino con esto. Luego agregó, los actos en mi voluntad son los actos más simples, y porque son simples se comunican a todos. La luz del sol, porque es simple, es luz de todo ojo, pero el sol es uno. Un acto solo en mi voluntad, como luz simplísima, se difunde en cada corazón, en cada obra, en todos. Pero el acto es uno, mi mismo ser, porque es simplísimo. Es un acto solo, pero un acto que contiene todo. No tiene pies, pero es paso de todos. No tiene ojos, pero es el ojo y la luz de todos. Da vida a todo, pero sin esfuerzo, sin cansancio, pero da el acto de obrar a todos. Entonces, el alma en mi voluntad se simplifica y junto conmigo se multiplica en todos, hace bien a todos. Oh, si todos comprendieran el valor inmenso de los actos, aun los más pequeños actos hechos en mi voluntad, ningún acto dejarían escapar. Pues bueno. Pues hermoso, ahora la sí verdad. Ya. Pues tenemos una pregunta, Padre. Dice, Padre, estoy leyendo el libro de cielo, pero está pasando algo extraño en mí. Disfruto tanto la lectura que ya no quiero hacer nada más. Ya no sirvo en la iglesia como antes, ahora prefiero la soledad y mi libro. ¿Estoy pecando por dejar mi servicio en la iglesia por la lectura? Me da mucho gusto que se esté apasionando por leer este libro de cielo, porque es leyendo que uno no solamente lo va a comprender las verdades que el Señor nos está dando, nos va a entender mejor qué es la voluntad divina, cómo se puede obrar en ella, o sea, este conocimiento de cielo lo va a hacer suyo, ¿verdad? Porque es por medio de la lectura, pero también además de esto, es que es a través de la lectura que el Señor es que le va a ir uno dando, es el don de vivir en su voluntad. Por eso necesita cada verdad que el Señor nos comunica a través de este libro de cielo, nos va a ir disponiendo para poder entrar en ese reino del Señor, ¿verdad? Nos va a ir transformando, ¿verdad? Nos va a ir transformando. Entonces me da gusto escuchar que en este sentido, pues esta es una mujer, ¿verdad? ¿O quién es? ¿O eres hombre? Parece ser que está con esa pasión ahora de querer leer. El Señor se está enamorando. Ahora sí que el Señor, digamos que se la está llevando al desierto y como le dice al profeta Oseas, te conquistaré, te llevaré al desierto y ahí te hablaré al corazón. Y en esos momentos de silencio, de soledad,
estando leyendo estos escritos de cielo, entonces el Señor la está conquistando, y qué bueno, y le está hablando al corazón. Entonces esto me da mucha alegría. Lo que sí no, yo diría que tener un poco cuidado, ¿verdad? No, tampoco es cuestión de que ya voy a abandonar todo lo que hacía en la iglesia. Eso sí, yo no creo que es bueno que estén tantas cosas, porque ahora sí que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, quizás que se quede con un ministerio, ¿verdad? Y para que se dé tiempo, para que esté también leyendo las verdades del cielo y tener más tiempo para dedicárselo al Señor. Pero también que esto también no se convierta como en un pretexto para el rato también descuidar a su familia. Porque ahí sería otro problema, porque la primera misión que uno tiene, ya sea uno de casado, pues es si es mujer, pues su esposo y sus hijos, si es hombre, pues su esposa y sus hijos, y así, ¿verdad? O sea, hay ciertas responsabilidades del estado de vida que uno tiene que cumplir. Pues precisamente lo que está leyendo aquí, que ahí lo lleve a la práctica y que todo lo que haga, lo haga en la voluntad de Dios, como madre, como esposa y así. Ahora sí, mirar primero el ejemplo de nuestra Madre Santísima. ¿Qué hacía en la casita de Nazaret? Todo lo que ella hacía lo hacía en la voluntad de Dios. Y en esos momentos de intimidad con el Señor le iba comunicando también más y más verdades, ¿verdad? Ahora sí que la Virgen y Dios, pues era una comunión perfecta y el Señor siempre le fue comunicando esa vida divina y esos conocimientos. Y estando con Jesús, qué conversaciones tan tremendas que tenía con Jesús, ¿verdad? Con ganas de no hacer el quehacer. Con ganas de ir a trabajar. Pero sin embargo, como esposa, ¿qué hacía? Atender a José, bebés, atender a Jesús, o sea, las cosas ordinarias que como esposa seguro iba a la sinagoga Jesús. Él, todo, si vivir en la divina voluntad es repetir la vida de Jesús. Claro. Jesús también tenía sus momentos, ¿verdad? Solo, pero también, seguro la Virgen también iba a la sinagoga. Sí. Con su hijo, ¿verdad? O sea, el ir a la iglesia. Ajá. Bueno, entonces yo creo que por un lado es muy bueno de que ella está experimentando esto, pero también siempre que se acuerde de las responsabilidades que hay, y más bien en lo que va a hacer con el marido, con los hijos, o en la iglesia, en su comunidad también, pues en todo ponga el ingrediente de la voluntad de Dios, porque ahí es donde lo puede llevar a práctica. Lo que está aprendiendo aquí, en el libro de estas verdades del cielo, lo ponga en práctica ahí. Pero sí no creo que sea bueno llenarse tampoco de tantos ministerios, porque después ya ni tiempo se va a dar para la lectura. Para leer. Y padre, pues muy brevemente me identifico mucho con ella, porque yo pienso que en un principio nos sucede mucho esto, que quisiéramos nomás estar leyendo y estar a los pies de Jesús como María, y como en esa nube que nos tiene, ¿verdad? Pero va a ir madurando esa semillita, va a ir madurando esa fe, y luego pues el vivir en la divina voluntad es para llevarlo a la vida cotidiana, claro, a la vida práctica, pero eso sí, les soy sincera, todos nosotros, usted como sacerdote, nosotros como madres de familia que trabajamos, tenemos una familia, pues hay que apurarnos, como nos decía que Jesús le decía a Luisa, apúrate para que estés más tiempo conmigo. Luisa, padre, también tejía, ella también trabajaba, hacía manteles, hacía cosas para la iglesia, y Jesús le decía, apúrate para ganar tiempo para que estés conmigo. Y pues yo a veces es lo que hago también, si quiero leer más, pues me levanto más temprano, o a ver cómo le hago, porque tengo que cumplir con mis deberes. Claro. Y a ver de dónde gano tiempo. Pues en ese cumplir con los deberes es donde ya se lleva práctica, ya, lo que vas leyendo. Porque ahí es donde se une uno a la voluntad de Dios. Señor, me uno a tu voluntad divina para hacer esto, para atender a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, y así, ¿verdad? Sí, porque si no se puede quedar nomás en un conocimiento aquí, o muy bonito, pero no llevarlo a la práctica. No a la práctica. Debe de ser un conocimiento de llevarlo a la práctica, a la vivencia. Muy bien. Pues padre, pues gracias por hermosa verdad que nos compartió, y pues nos vemos el próximo viernes, y nos puede dar su bendición.
Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca por siempre. Amén. Hasta luego.